Reset te trae hoy niebla mental y memoria en la menopausia. ¿Por qué pasa? ¿Cómo evoluciona y cómo recuperar tu claridad? El miedo que no se nombra. Quiero que te imagines este momento. Estás en el medio de una conversación importante. Estás explicando algo que conoces muy bien, algo sobre lo que trabajaste durante años. Y de repente, la palabra que necesitas simplemente no aparece. Está ahí, la sentís en algún lugar, pero no viene. El silencio se alarga, la otra persona te mira. Vos sonreís incómoda y decís algo como, se me fue, ya me acuerdo, pero el momento pasó y la palabra nunca llegó. O esto, entras a la cocina con una intención muy clara. En el camino perdés el hilo. Llegás y mirás alrededor sin saber qué fuiste a buscar. Volvés al cuarto donde estabas, intentando reconstruir la secuencia. A veces la recordás, a veces no. O esto, abrís 5 pestañas, empezás 4 cosas, terminás 0. Tu mente salta de un tema al otro sin poder aferrarse a ninguno. La concentración que antes era tu mayor fortaleza ahora parece resbaladiza, esquiva, imposible de sostener. Pensé que tenía Alzheimer. Lo googleé 3 veces en una semana. Nadie me había dicho que esto podía ser la perimenopausia. Ese miedo, el de que algo grave está pasando en el cerebro, es uno de los más frecuentes y uno de los más silenciados en la transición menopáusica. Las mujeres lo viven solas, con vergüenza, temiendo parecer menos capaces en el trabajo, en casa, frente a las personas que admiran su inteligencia. Hoy vamos a hablar de eso, de la niebla mental y los problemas de memoria en la menopausia. Con la ciencia detrás, con las etapas de evolución, con los factores que lo amplifican y con un protocolo completo de herramientas para recuperar la claridad mental que es tuya y que no se fue para siempre. Lo primero y más importante que quiero que escuches hoy es esto. En la gran mayoría de los casos, esto es temporal y reversible. Respira. Vamos a empezar. La neurociencia de la niebla mental. ¿Qué está pasando realmente en tu cerebro? Para entender la niebla mental menopáusica, necesitamos entender primero algo que poca gente sabe. El estrógeno no es solo una hormona reproductiva. Es una de las moléculas más importantes para el funcionamiento óptimo del cerebro femenino. El estrógeno como neuroprotector. El cerebro femenino tiene receptores de estrógeno en prácticamente todas sus regiones. El hipocampo, la sede de la memoria, la corteza prefrontal, la sede del razonamiento y la toma de decisiones, el sistema límbico, la sede de las emociones, el cerebelo, el tronco cerebral. El estrógeno actúa sobre todos esos lugares simultáneamente. ¿Qué hace exactamente el estrógeno en el cerebro? Varias cosas fundamentales. Regula el flujo sanguíneo cerebral. El estrógeno mantiene la elasticidad y la reactividad de los vasos sanguíneos cerebrales. Un cerebro bien irrigado es un cerebro que funciona bien. Cuando el estrógeno cae, el flujo sanguíneo cerebral puede reducirse, especialmente en las regiones frontales asociadas a la atención y la planificación. Estimula la formación de sinapsis. El estrógeno promueve activamente el crecimiento de nuevas conexiones neuronales. Sinapsis, especialmente en el hipocampo. Más sinapsis significa mayor capacidad de aprender, recordar y procesar información nueva. Protege contra el estrés oxidativo. El cerebro es el órgano con mayor consumo de oxígeno del cuerpo, lo que lo hace especialmente vulnerable al daño oxidativo. El estrógeno tiene propiedades antioxidantes que protegen las neuronas de ese daño. Sin esa protección, el envejecimiento neuronal se acelera. Regula la producción de neurotransmisores. Como vimos en el vídeo sobre la irritabilidad, el estrógeno modula la serotonina, la dopamina y la acetilcolina. Esta última es especialmente relevante para la memoria. La acetilcolina es el neurotransmisor más directamente asociado a la consolidación de recuerdos y a la atención sostenida. Cuando el estrógeno fluctúa de forma errática durante la perimenopausia, todos esos mecanismos se desestabilizan simultáneamente. Y el resultado es ese estado que las mujeres describen como niebla: pensar más lento, recordar menos, concentrarse con más dificultad, procesar información con mayor esfuerzo. Las 3 funciones cognitivas más afectadas. No todas las funciones cognitivas se ven afectadas por igual. La investigación muestra un patrón bastante consistente en cuáles son las más vulnerables durante la transición menopáusica. 1. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad de mantener información activa en la mente mientras la usa con acento agudo S para hacer algo. Es lo que usa con acento agudo S cuando recordás un número de teléfono el tiempo suficiente para marcarlo, cuando seguís el hilo de una conversación compleja. La velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la rapidez con la que el cerebro analiza la información entrante y produce una respuesta.
Es lo que permite entender algo rápidamente, reaccionar a tiempo en una conversación, seguir el ritmo de situaciones que requieren respuestas ágiles. Muchas mujeres perimenopáusicas describen sentirse más lentas, que necesitan más tiempo para procesar lo que escuchan, que pierden el hilo en conversaciones rápidas, que tardan más en encontrar las palabras. No es que se volvieron menos inteligentes, es que el procesador está trabajando con menos recursos energéticos y circulatorios. 3. La atención sostenida. La atención sostenida es la capacidad de mantener el foco en una tarea durante un periodo prolongado sin distraerse. Es lo que necesitas para leer un informe largo, para escuchar una reunión de 1 hora, para trabajar en un proyecto complejo sin perder el hilo. En la perimenopausia, el sistema de atención se vuelve mucho más fácil de interrumpir. Cualquier estímulo externo, un ruido, una notificación, un pensamiento que pasa, puede romper el foco de forma que antes no ocurría. Y volver a ese foco después de la interrupción requiere un esfuerzo mayor. El sueño y la memoria. El archivo que no cierra. Hay un segundo mecanismo que amplifica enormemente el impacto de la caída estrogénica sobre la memoria, y es el mal sueño. Y la relación entre el sueño y la memoria es tan estrecha que merece su propia explicación. Durante el sueño profundo, específicamente durante las fases de sueño de ondas lentas y el sueño REM, el cerebro ejecuta un proceso crítico que se llama consolidación de la memoria. Durante la vigilia, el hipocampo va registrando temporalmente toda la información del día. Conversaciones, aprendizajes, experiencias, datos. Durante el sueño profundo, esa información se transfiere desde el hipocampo hacia la corteza cerebral, donde queda almacenada a largo plazo. Es el proceso de archivar el día. Cuando el sueño se fragmenta, como ocurre con los sudores nocturnos, la ansiedad nocturna y el insomnio perimenopáusico, ese proceso de consolidación se interrumpe. La información registrada durante el día no llega a archivarse correctamente, y el resultado es exactamente lo que las mujeres describen. Sé que lo vi, sé que lo escuché, pero no lo puedo recuperar. Esto también explica por qué los días después de noches de mal sueño son los de mayor niebla mental. No es solo el cansancio. Es que el archivo del día anterior no se cerró bien. El cortisol, el enemigo silencioso de la memoria. El cortisol, la hormona del estrés, tiene un efecto directo y documentado sobre el hipocampo. En niveles elevados de forma crónica, el cortisol daña las neuronas hipocampales y reduce la capacidad de formar nuevos recuerdos. Es uno de los mecanismos por los que el estrés crónico deteriora la memoria a largo plazo. Y en la perimenopausia, el cortisol tiende a estar elevado de forma sostenida por múltiples razones. El mal sueño, la ansiedad hormonal, los sofocos que activan el sistema de estrés, y la propia preocupación por los síntomas que irónicamente genera más cortisol y más deterioro cognitivo. Es un círculo que se alimenta solo. Bombilla, mensaje clave. La niebla mental menopáusica no es el inicio del Alzheimer ni una señal de que el cerebro está fallando irreversiblemente. Es la respuesta predecible de un cerebro que perdió su principal neuroprotector, que duerme mal y que opera bajo estrés elevado. Todas esas condiciones son modificables. La recuperación es posible y, para la gran mayoría de las mujeres, ocurre. ¿Cómo evoluciona la niebla mental según la etapa? Al igual que otros síntomas de la transición menopáusica, la niebla mental tiene una evolución característica que varía según el momento en que se encuentra la mujer. Conocer esa evolución ayuda a entender lo que está viviendo y lo que puede esperar. Perimenopausia temprana. 37 a 45 años aprox. En esta etapa, los síntomas cognitivos suelen ser sutiles y fácilmente atribuibles a otras causas. La mujer nota que algo ha cambiado, pero frecuentemente lo explica por el exceso de trabajo, la falta de sueño ocasional, el estrés de la vida cotidiana. ¿Cómo se presenta día a día? Los primeros síntomas son intermitentes y leves, pequeños olvidos que antes no ocurrían. Dejar el teléfono en algún lugar inusual, olvidar el nombre de alguien que se conoce bien, perder el hilo en el medio de una frase. La multitarea empieza a costar más. La concentración para tareas largas y complejas requiere mayor esfuerzo que antes. Lo característico de esta etapa es que los síntomas fluctúan con el ciclo hormonal. Muchas mujeres notan que su claridad mental es mejor en ciertos días del mes y peor en otros, especialmente en la fase premenstrual. El sueño y la memoria. El archivo que no cierra. Hay un segundo mecanismo que amplifica enormemente el impacto de la caída estrogénica sobre la memoria, y es el mal sueño. Y la relación entre el sueño y la memoria es tan estrecha que merece su propia explicación. Durante el sueño profundo, específicamente durante las fases de sueño de ondas lentas y el sueño REM, el cerebro ejecuta un proceso crítico que se llama consolidación de la memoria. Durante la vigilia,
El hipocampo va registrando temporalmente toda la información del día. Conversaciones, aprendizajes, experiencias, datos. Durante el sueño profundo, esa información se transfiere desde el hipocampo hacia la corteza cerebral, donde queda almacenada a largo plazo. Es el proceso de archivar el día. Cuando el sueño se fragmenta, como ocurre con los sudores nocturnos, la ansiedad nocturna y el insomnio perimenopáusico, ese proceso de consolidación se interrumpe. La información registrada durante el día no llega a archivarse correctamente. Y el resultado es exactamente lo que las mujeres describen. Sé que lo vi, sé que lo escuché, pero no lo puedo recuperar. Esto también explica por qué los días después de noches de mal sueño son los de mayor niebla mental. No es solo el cansancio, es que el archivo del día anterior no se cerró bien. El cortisol, el enemigo silencioso de la memoria. El cortisol, la hormona del estrés, tiene un efecto directo y documentado sobre el hipocampo. En niveles elevados de forma crónica, el cortisol daña las neuronas hipocampales y reduce la capacidad de formar nuevos recuerdos. Es uno de los mecanismos por los que el estrés crónico deteriora la memoria a largo plazo. Y en la perimenopausia, el cortisol tiende a estar elevado de forma sostenida por múltiples razones. El mal sueño, la ansiedad hormonal, los sofocos que activan el sistema de estrés, y la propia preocupación por los síntomas que irónicamente genera más cortisol y más deterioro cognitivo. Es un círculo que se alimenta solo. Bombilla, mensaje clave. La niebla mental menopáusica no es el inicio del Alzheimer ni una señal de que el cerebro está fallando irreversiblemente. Es la respuesta predecible de un cerebro que perdió su principal neuroprotector, que duerme mal y que opera bajo estrés elevado. Todas esas condiciones son modificables. La recuperación es posible y, para la gran mayoría de las mujeres, ocurre. ¿Cómo evoluciona la niebla mental según la etapa? Al igual que otros síntomas de la transición menopáusica, la niebla mental tiene una evolución característica que varía según el momento en que se encuentra la mujer. Conocer esa evolución ayuda a entender lo que está viviendo y lo que puede esperar. Perimenopausia temprana. 37 a 45 años aprox. En esta etapa, los síntomas cognitivos suelen ser sutiles y fácilmente atribuibles a otras causas. La mujer nota que algo ha cambiado, pero frecuentemente lo explica por el exceso de trabajo, la falta de sueño ocasional, el estrés de la vida cotidiana. ¿Cómo se presenta día a día? Los primeros síntomas son intermitentes y leves, pequeños olvidos que antes no ocurrían. Dejar el teléfono en algún lugar inusual, olvidar el nombre de alguien que se conoce bien, perder el hilo en el medio de una frase. La multitarea empieza a costar más. La concentración para tareas largas y complejas requiere mayor esfuerzo que antes. Lo característico de esta etapa es que los síntomas fluctúan con el ciclo hormonal. Muchas mujeres notan que su claridad mental es mejor en ciertos días del mes y peor en otros, especialmente en la fase premenstrual, cuando el estrógeno cae brevemente y la progesterona también está baja. ¿Por qué genera tanta ansiedad en esta etapa? Porque la mujer todavía está en la cumbre de su vida profesional y personal. A los 40 a 45 años, muchas mujeres tienen responsabilidades de alta exigencia. Liderazgo en el trabajo, crianza de hijos, cuidado de padres mayores, relaciones que sostener. Cualquier fallo cognitivo en ese contexto tiene un costo alto y visible. Y la brecha entre el rendimiento que se esperaba y el que se está teniendo genera una ansiedad que, como ya vimos, empeora la cognición todavía más. Perimenopausia avanzada aproximadamente de 44 a 52 años aproximadamente. Esta es la etapa de mayor intensidad de los síntomas cognitivos. Las fluctuaciones hormonales son más amplias y más caóticas, el mal sueño está más establecido, y la niebla mental se vuelve más frecuente, más intensa y más difícil de ignorar. ¿Cómo se presenta día a día? Ya no son olvidos ocasionales, es una sensación de fondo de no estar operando a plena capacidad. Las palabras se van con más frecuencia. La concentración sostenida en reuniones largas o textos complejos se vuelve genuinamente difícil. Posmenopausia después del último periodo. Aquí hay una noticia que muchas mujeres necesitan escuchar. Para la mayoría, la claridad mental regresa en la posmenopausia. Una vez que los niveles hormonales dejan de fluctuar de forma caótica y el cerebro se adapta al nuevo equilibrio. Bajo pero estable. La función cognitiva frecuentemente mejora de forma significativa. Lo que la investigación dice, estudios longitudinales que siguieron a mujeres a lo largo de la transición menopáusica encontraron que el rendimiento cognitivo tiende a ser peor durante la perimenopausia activa y mejora en los primeros años de la posmenopausia. El cerebro, que es extraordinariamente adaptable, aprende a funcionar con los nuevos niveles hormonales y encuentra nuevos equilibrios.
Sin embargo, hay factores que pueden hacer que la recuperación sea más lenta o incompleta. El insomnio crónico no tratado, el sedentarismo, la dieta inflamatoria, el estrés crónico elevado, el aislamiento social y la falta de estimulación cognitiva. Todos esos factores aceleran el envejecimiento neurológico independientemente de las hormonas. La ventana de oportunidad. Hay una hipótesis en la neurociencia menopáusica llamada la hipótesis de la ventana de oportunidad, que sugiere que iniciar la terapia hormonal menopáusica en los primeros años de la transición antes de que el tejido cerebral se adapte completamente al déficit estrogénico puede tener efectos neuroprotectores más significativos que iniciarlo años después. Esta hipótesis tiene respaldo en estudios de neuroimagen y es uno de los argumentos más sólidos para no demorar la conversación sobre opciones hormonales con la médica. Bombilla importante. Si los síntomas cognitivos son severos, progresan rápidamente, o se acompañan de desorientación, cambios de personalidad o pérdida de capacidades básicas, consulta con un neurólogo. La niebla mental menopáusica es real y frecuente, pero siempre hay que descartar otras causas cuando los síntomas son marcados o inusuales. Los factores que amplifican la niebla mental. Más allá de la biología hormonal, hay factores del estilo de vida que amplifican considerablemente los síntomas cognitivos. Identificarlos es urgente porque sobre ellos tenés control directo e inmediato. El mal sueño, el factor número 1. Ya lo explicamos en la parte neurológica, pero vale la pena repetirlo aquí porque es el factor modificable más importante. El sueño fragmentado interrumpe la consolidación de la memoria y deteriora todas las funciones cognitivas superiores. No hay ninguna herramienta de mejora cognitiva que compense eficazmente el efecto de dormir mal de forma crónica. Si la niebla mental es tu síntoma más perturbador, el sueño es tu prioridad número 1. Antes que cualquier suplemento, antes que cualquier ejercicio cerebral, antes que cualquier otra intervención, el sueño. La multitarea, el ilusorio símbolo de eficiencia. Vivimos en una cultura que glorifica la multitarea. Hacer 5 cosas al mismo tiempo se presenta como una habilidad, como un signo de productividad. Es una trampa, y para las mujeres en perimenopausia, es una trampa especialmente dañina. La multitarea no existe realmente. Lo que el cerebro hace cuando hace varias cosas a la vez, es cambiar rápidamente el foco de atención de una tarea a otra. Ese cambio tiene un costo cognitivo, se llama costo de cambio de tarea y consume recursos atencionales y de memoria de trabajo cada vez que ocurre. Para un cerebro con recursos ya reducidos por la fluctuación estrogénica, ese costo se vuelve muy alto muy rápido. Muchas mujeres perimenopáusicas reportan que empezaron 5 cosas y no terminaron ninguna. Eso no es falta de disciplina. Es un cerebro que agotó sus recursos de cambio de tarea y ya no puede sostener ninguno de los hilos activos. El estrés crónico y la ansiedad. El cortisol que devora la memoria. Ya vimos que el cortisol en niveles crónicamente elevados daña el hipocampo y reduce la capacidad de formar nuevos recuerdos. La ansiedad alrededor de los propios síntomas cognitivos, me estoy volviendo loca, y si tengo Alzheimer, genera más cortisol, que empeora la cognición, que genera más ansiedad. Es una espiral que se rompe con información y con herramientas, no con más preocupación. La sobreestimulación digital, el robo de atención, el teléfono, las notificaciones, el scroll constante, los estímulos digitales fragmentados, todo eso entrena al cerebro para la distracción. Para la atención de corto plazo, superficial y constantemente interrumpida. Y ese entrenamiento es exactamente lo contrario de lo que necesitas para recuperar la concentración sostenida. La velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la rapidez con la que el cerebro analiza la información entrante y produce una respuesta. Es lo que permite entender algo rápidamente, reaccionar a tiempo en una conversación, seguir el ritmo de situaciones que requieren respuestas ágiles. Muchas mujeres perimenopáusicas describen sentirse más lentas, que necesitan más tiempo para procesar lo que escuchan, que pierden el hilo en conversaciones rápidas, que tardan más en encontrar las palabras. No es que se volvieron menos inteligentes, es que el procesador está trabajando con menos recursos energéticos y circulatorios. 3. La atención sostenida. La atención sostenida es la capacidad de mantener el foco en una tarea durante un periodo prolongado sin distraerse. Es lo que necesitas para leer un informe largo, para escuchar una reunión de 1 hora, para trabajar en un proyecto complejo sin perder el hilo. En la perimenopausia, el sistema de atención se vuelve mucho más fácil de interrumpir. Cualquier estímulo externo, un ruido, una notificación, un pensamiento que pasa, puede romper el foco de forma que antes no ocurría. Y volver a ese foco después de la interrupción requiere un esfuerzo mayor. El sueño y la memoria.
El archivo que no cierra. Hay un segundo mecanismo que amplifica enormemente el impacto de la caída estrogénica sobre la memoria, y es el mal sueño. Y la relación entre el sueño y la memoria es tan estrecha que merece su propia explicación. Durante el sueño profundo, específicamente durante las fases de sueño de ondas lentas y el sueño REM, el cerebro ejecuta un proceso crítico que se llama consolidación de la memoria. Durante la vigilia, el hipocampo va registrando temporalmente toda la información del día: conversaciones, aprendizajes, experiencias, datos. Durante el sueño profundo, esa información se transfiere desde el hipocampo hacia la corteza cerebral, donde queda almacenada a largo plazo. Es el proceso de archivar el día. Cuando el sueño se fragmenta, como ocurre con los sudores nocturnos, la ansiedad nocturna y el insomnio perimenopáusico, ese proceso de consolidación se interrumpe. La información registrada durante el día no llega a archivarse correctamente. Y el resultado es exactamente lo que las mujeres describen: sé que lo vi, sé que lo escuché, pero no lo puedo recuperar. Esto también explica por qué los días después de noches de mal sueño son los de mayor niebla mental. No es solo el cansancio, es que el archivo del día anterior no se cerró bien. El cortisol, el enemigo silencioso de la memoria. El cortisol, la hormona del estrés, tiene un efecto directo y documentado sobre el hipocampo. En niveles elevados de forma crónica, el cortisol daña las neuronas hipocampales y reduce la capacidad de formar nuevos recuerdos. Es uno de los mecanismos por los que el estrés crónico deteriora la memoria a largo plazo. Y en la perimenopausia, el cortisol tiende a estar elevado de forma sostenida por múltiples razones: el mal sueño, la ansiedad hormonal, los sofocos que activan el sistema de estrés, y la propia preocupación por los síntomas que irónicamente genera más cortisol y más deterioro cognitivo. Es un círculo que se alimenta solo. Bombilla, mensaje clave. La niebla mental menopáusica no es el inicio del Alzheimer ni una señal de que el cerebro está fallando irreversiblemente. Es la respuesta predecible de un cerebro que perdió su principal neuroprotector, que duerme mal y que opera bajo estrés elevado. Todas esas condiciones son modificables. La recuperación es posible y, para la gran mayoría de las mujeres, ocurre. ¿Cómo evoluciona la niebla mental según la etapa? Al igual que otros síntomas de la transición menopáusica, la niebla mental tiene una evolución característica que varía según el momento en que se encuentra la mujer. Conocer esa evolución ayuda a entender lo que está viviendo y lo que puede esperar. Perimenopausia temprana. 37 a 45 años aprox. En esta etapa, los síntomas cognitivos suelen ser sutiles y fácilmente atribuibles a otras causas. La mujer nota que algo ha cambiado, pero frecuentemente lo explica por el exceso de trabajo, la falta de sueño ocasional, el estrés de la vida cotidiana. ¿Cómo se presenta día a día? Los primeros síntomas son intermitentes y leves. Pequeños olvidos que antes no ocurrían. Dejar el teléfono en algún lugar inusual. Olvidar el nombre de alguien que se conoce bien. Perder el hilo en el medio de una frase. La multitarea empieza a costar más. La concentración para tareas largas y complejas requiere mayor esfuerzo que antes. Lo característico de esta etapa es que los síntomas fluctúan con el ciclo hormonal. Muchas mujeres notan que su claridad mental es mejor en ciertos días del mes y peor en otros, especialmente en la fase premenstrual. El sueño y la memoria. El archivo que no cierra. Hay un segundo mecanismo que amplifica enormemente el impacto de la caída estrogénica sobre la memoria, y es el mal sueño. Y la relación entre el sueño y la memoria es tan estrecha que merece su propia explicación. Durante el sueño profundo, específicamente durante las fases de sueño de ondas lentas y el sueño REM, el cerebro ejecuta un proceso crítico que se llama consolidación de la memoria. Durante la vigilia, el hipocampo va registrando temporalmente toda la información del día: conversaciones, aprendizajes, experiencias, datos. Durante el sueño profundo, esa información se transfiere desde el hipocampo hacia la corteza cerebral, donde queda almacenada a largo plazo. Es el proceso de archivar el día. Cuando el sueño se fragmenta, como ocurre con los sudores nocturnos, la ansiedad nocturna y el insomnio perimenopáusico, ese proceso de consolidación se interrumpe. La información registrada durante el día no llega a archivarse correctamente, y el resultado es exactamente lo que las mujeres describen. Vínculos sociales de calidad. El aislamiento eleva el cortisol de forma sostenida. El contacto humano cálido, abrazo, conversación profunda, risa compartida, libera oxitocina, que actúa como contrapeso del cortisol. El diálogo médico sobre opciones hormonales y no hormonales. Cuando los síntomas cognitivos son significativos y afectan la función cotidiana, vale la pena tener una conversación abierta con la médica sobre las opciones disponibles.
La terapia hormonal menopáusica, THM, tiene evidencia de beneficios cognitivos cuando se inicia en la ventana de oportunidad perimenopáusica, mejora la función de la memoria verbal, la velocidad de procesamiento y puede tener efectos neuroprotectores a largo plazo. La decisión debe hacerse evaluando el perfil individual de riesgo y beneficio de cada mujer, con información completa y sin miedo. También existen suplementos con evidencia emergente para la función cognitiva en la menopausia: isoflavonas de soja, el extracto de azafrán, el ginkgo biloba en ciertas formulaciones. Ninguno reemplaza las intervenciones de estilo de vida, pero pueden ser un complemento útil. Siempre con supervisión médica. Si los síntomas cognitivos son severos, rápidamente progresivos o generan dudas sobre algo más serio, la derivación a un neurólogo para una evaluación neuropsicológica formal es lo correcto. Esa evaluación puede establecer una línea base y distinguir entre niebla menopáusica y otros procesos. Tu plan de acción. ¿Por dónde empezar esta semana? Resumamos todo en algo accionable. Porque la información sin acción no cambia nada. Esta semana, empieza con 3 cosas. 6. Implementa una sola tarea a la vez durante los próximos 7 días. Cuando notes que quieres abrir otra ventana, empezar otra cosa, seguir otro hilo, pausa, escribilo en tu libreta, y volvé a lo que estabas haciendo. Solo eso. 7. Inicia un sistema de notas externas. Libreta en la cartera, aplicación de notas en el teléfono, calendario con recordatorios. Esta semana, cada vez que tengas algo importante para recordar, escribilo de inmediato. No lo guardes en la memoria. Guárdalo en el papel. 8. Suma 20 a 30 minutos de caminata rápida o ejercicio aeróbico todos los días durante 14 días. Registra cómo te sentís cognitivamente en los días que haces ejercicio versus los que no. Esa diferencia va a ser tu motivación. En el próximo mes, agrega. 9. Incorpora fuentes de omega 3 en tu alimentación diaria. Sardinas o salmón 2 o 3 veces por semana, nueces como merienda, semillas de lino molidas en el desayuno. 10. Elegí una actividad de aprendizaje nueva. Un idioma, un instrumento, un curso. Y comprométete con al menos 2 sesiones por semana. 11. Inicia una práctica de meditación de 10 minutos diarios. Usa una aplicación guiada si la voz sola no alcanza al principio. 12. Habla con tu médica sobre tus síntomas cognitivos. Nómbralos. Describí su impacto en tu vida. Pregunta por opciones. Tu cerebro no te abandonó. Llegamos al final, y quiero que te lleves esto grabado. Tu cerebro no te abandonó. No se rompió. No está fallando de forma irreversible. Está respondiendo, de la manera más predecible y documentada posible, a la pérdida temporal de su principal modulador hormonal. Está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y lo que tiene, con las herramientas correctas, puede ser mucho más de lo que sentís en este momento. El día que dejé de tenerle miedo a mi propia mente y empecé a trabajar con ella con listas, con ejercicio, con sueño, con paciencia empecé a recuperarme. No de golpe, pero de forma real y sostenida. La niebla mental menopáusica es temporal para la gran mayoría de las mujeres. La recuperación cognitiva es posible. El cerebro que tenés, ese cerebro que ha aprendido, que ha creado, que ha sostenido relaciones y proyectos y vidas enteras, sigue siendo tuyo. Solo necesita apoyo para atravesar esta transición. Recordá lo que aprendiste hoy. La niebla mental es una respuesta neurobiológica a la caída del estrógeno, el mal sueño y el cortisol elevado, no una señal de deterioro irreversible. Evoluciona por etapas y para la mayoría mejora en la posmenopausia. Las herramientas más poderosas son sueño, una tarea a la vez, ejercicio cardiovascular, omega 3, estimulación cognitiva activa, reducción del estrés. El diálogo médico sobre opciones hormonales y no hormonales es importante cuando los síntomas afectan la función cotidiana. Si este vídeo le puso nombre y ciencia a algo que estabas viviendo sola, compartilo. Suscríbete al canal, activa la campanita, y contame en los comentarios, ¿cuál de las herramientas vas a empezar esta semana? Yo leo todo, acá todas importamos. Hasta el próximo vídeo.